Hola, bienvenidos a nuestro nuevo video sobre el tema de análisis de correlación y regresión. Donde los objetivos son proveer una visión global de los análisis de correlación y regresión, medir el grado de linealidad entre dos variables, aprender cómo realizar análisis de correlación y regresión usando Minitab, aprender cómo construir gráficos de correlación y regresión usando Minitab, poder interpretar los gráficos y resultados de la correlación y regresión, definir algunos riesgos asociados con el análisis. Siempre que un fenómeno varíe en cierta medida, cuando otro fenómeno varíe en alguna medida en particular, es ya sea una causa o un efecto de tal fenómeno, o está conectado a él por medio de algún hecho de causalidad. Para cada acción siempre hay una reacción igual y opuesta. Estas dos citas serán el fundamento de nuestra discusión en este capítulo. Estudiaremos relaciones estadísticas, un tema no del todo nuevo para ustedes. Para adentrarnos a lo que es correlación y regresión, vamos a definir los tipos de variables, los cuales se clasifican en dos. Variables independientes que las vamos a conocer como X, la cual es una variable de causa o está asociada con la variación en alguna característica dependiente. También se conoce como variable de entrada. La variable dependiente, conocida como Y, es una variable llamada variable respuesta o variable de desempeño. Su valor está en función de la variable independiente X. Esta variable también se conoce como la variable de salida. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión da una ilustración simple de cómo una variable puede influenciar a la otra. Los puntos de datos distribuidos en la gráfica nos proveen de una foto de la dispersión. Tradicionalmente, la variable independiente X se grafica sobre el eje horizontal y la variable dependiente Y sobre el eje vertical en un gráfico de 2D. La decisión final sobre la relación entre variables no deberá basarse solamente en el diagrama de dispersión. La idea es identificar el tipo de relación, si existe, si es lineal o no lineal, de modo que puedan utilizarse las herramientas apropiadas para establecer modelos estadísticos. La presencia de relación estadística. Si el arreglo de puntos en un diagrama de dispersión es tal que se pueda dibujar una línea recta a través de su centro, no siendo esta paralela al eje horizontal, esta condición sugiere la presencia de algún tipo de relación. Debemos tener cuidado cuando interpretemos diagramas de dispersión. Un gráfico que muestra una relación no necesariamente prueba una relación verdadera de causa y efecto. Esto es por lo que utilizaremos correlación y regresión para investigar más sobre la presencia y significancia de las relaciones. Cuando construimos un diagrama de dispersión, primero definimos claramente las variables que van a ser evaluadas. Enseguida, colectamos al menos 30 pares de datos. Graficamos los pares usando el eje horizontal para la causa probable y el eje vertical para el efecto probable. Tenemos aquí en esta imagen diferentes tipos de diagramas de dispersión. En el lado izquierdo tenemos un diagrama de dispersión directa o positiva. Y en el lado derecho, inversa o negativa.
Se dice que una relación estadística directa o positiva si los puntos en el diagrama tienden a elevarse cuando observemos de izquierda a derecha y es inversa o negativa si los datos tienden a declinar. Aquí quiere decir que en cuanto lo que es la entrada aumente, también va a aumentar la salida en el lado positivo. Y en el lado negativo, y nuestra imagen negativa es conforme aumente la entrada, nuestra salida va a disminuir. Tenemos también lo que es la relación lineal y la no lineal o curvilínea. Se dice que una relación estadística entre dos variables es lineal si el patrón de puntos en un diagrama de dispersión se puede definir adecuadamente, trazando una línea recta a través de su centro. Se dice que una relación estadística es no lineal o curvilínea si requerimos algo diferente a una línea recta para describir el patrón de puntos. Podemos ver también en esta imagen cuando la relación estadística es débil o fuerte. Se dice que una relación estadística lineal es débil si existe mucha variación alrededor de la línea. Y quiere decir que los puntos están muy alejados de la línea que estamos trazando. Si se dice que una relación estadística lineal es fuerte si existe relativamente poca variación entre puntos alrededor de la línea, pasando a través de su centro. Como vemos aquí, indicamos que tenemos una relación fuerte cuando los puntos están muy cercanos a la línea y están muy juntos también en la parte central. La ventaja principal de un diagrama de dispersión es que proporciona a un green o a un black belt de una cantidad considerable de información rápida y fácilmente. La principal desventaja es que toda la información que aporta el diagrama, no obstante que puede ser muy útil, se comunica solo a través de información visual y es una tarea llevada a cabo simplemente con la visualización del comportamiento de los datos, siendo una aproximación reconocidamente poco científica. En Six Sigma preferimos ser más precisos. Esto nos lleva al uso de análisis de correlación y regresión, donde tratamos con métodos para cuantificar los tipos de información sugeridos de examinar los diagramas de dispersión. ¿Qué queremos decir con esta diapositiva? Queremos decir que no nada más nos vamos a basar en dar conclusiones con un diagrama de dispersión, sino que tenemos que realizar el análisis de correlación y regresión para poder dar conclusiones basadas en datos estadísticos. Correlación. Es una relación que existe entre fenómenos o cosas o entre variables matemáticas o estadísticas, las cuales tienden a variar, se asocian, ocurren juntas de manera no esperada sobre la base de pura casualidad. Coeficiente de correlación. Es un número o función que indica el grado de asociación entre dos conjuntos de datos o entre dos variables aleatorias y se simboliza con la letra R. El coeficiente de determinación es la proporción de variación en la variable dependiente Y, la cual se explica por la variación de la variable independiente X. En resumen, esta medida la vamos a simbolizar por R al cuadrado y es la proporción de la variación explicada en la variación total. Los valores de los coeficientes de correlación.
Un coeficiente de correlación puede tomar valores de entre menos y más 1. No podemos pasarnos de ese rango. Siempre vamos a estar entre menos 1 y más 1. Un menos 1 indica una correlación negativa perfecta y un más 1 indica una correlación positiva perfecta. Un 0 nos va a indicar que no existe correlación. No existe una regla formal sobre qué tan grande debería ser el coeficiente. En muchos casos, los valores mayores que más menos 0.8 se consideran razonables. Depende mayormente de la aplicación y de las consecuencias de la interpretación. Una tabla del valor P la vamos a ver en Minitab para determinar cuando un índice de correlación es significativo. Vamos a ver un ejemplo. Se estuvo registrando los datos de altura de un jugador de la NBA cada año durante 20 años. Se grabaron estos datos en el archivo SWAC, el cual lo voy a mostrar ahorita, bajo las columnas de años y en pies. Realizar un análisis de correlación y contestar estas dos preguntas. ¿Cuál es el coeficiente de correlación? El cual ya indicamos que lo vamos a identificar con la letra R. Entre su edad y su altura. Y es la correlación entre su edad y altura significativa. Vamos a ver. Muy bien, tenemos aquí el problema ya en Minitab, en el cual indicamos en C1 tenemos la edad y en C2 tenemos la altura. Vamos a correr lo que es su correlación. Vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Repito, estadística, estadística básica y correlación. Vamos a pasar las dos variables y vamos a dar aceptar, en el cual aquí nos indica en la hoja de sesión que el valor de la correlación es de 0.998 y el valor de P de 0.00. El coeficiente de correlación de 0.998 significa que existe una relación positiva lineal casi perfecta entre la edad del jugador de la NBA y su altura. Entre más edad cumple, más crece. Un valor P menor que 0.05 indica que la correlación es significante. ¿Cómo se derivaron estos resultados y se formularon las conclusiones? Minitab usa la medida de correlación más común, que es la Pearson correlación. El coeficiente de correlación Pearson es un índice o medida para describir un grado en el cual dos variables están linealmente relacionadas. Correlación se expresa como un coeficiente con valor que van de menos 1 a 1. Un coeficiente de más 1 o menos 1 indica una relación lineal perfecta, tal que conociendo el valor de una variable permitirá una predicción perfecta del valor de la variable con la que tiene relación. Para una relación negativa, la variable de respuesta Y disminuye, en tanto la variable de entrada X aumenta. Para una correlación positiva, la variable de respuesta Y aumenta, en tanto la variable de entrada X aumenta. Un 0 como coeficiente indica no predictibilidad con el uso de un modelo lineal. Cuando una medida de población se simboliza con la letra griega ρ, cuando se trata de una muestra, se asigna la letra R y algunas veces se le llama Pearson R. Es intuitivo que con pocos puntos de datos o muestras, una correlación alta
pueda no ser estadísticamente significativa. El valor P, el cual depende directamente de una muestra dada, trata de proveer una medida de la fuerza de los resultados de una prueba para la hipótesis nula, en contraste a simplemente rechazar o no rechazar en la clásica forma de prueba de hipótesis. Si la hipótesis nula es cierta, cuando H0 nos está diciendo que R es igual a 0 y la posibilidad de variación aleatoria es la única razón de la diferencia entre muestras, entonces el valor P es una medida cuantitativa que debemos alimentar dentro de los procesos de toma de decisiones como una evidencia. La siguiente tabla provee de una interpretación razonable del valor de P, que establece o que nos da militar. El valor P, cuando es menor a 0.01, es una evidencia muy fuerte, que quiere decir que es significativo o que sí está afectando nuestros procesos. Cuando el valor de P está entre 0.01 y 0.05, es una evidencia moderada, es poco significativa. Cuando el valor P está entre 0.05 y 0.10, es una evidencia sugestiva, poco significante. Cuando el valor P, ¿sí? Cuando 0.10 es menor al valor P, poca o ninguna evidencia real. Vimos los términos de correlación. Vamos a ver ahora lo que es la regresión, lo cual es una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas, que es determinada a menudo empíricamente de los datos y se usa especialmente para predecir valores de una variable, cuando están dados los valores de la otra variable. También es una función que arroja el valor medio de una variable aleatoria, bajo la condición de que una o más variables independientes tengan valores especificados. Línea de la mejor adecuación o mínimos cuadrados. Correlación contra regresión. Correlación solo mide fortaleza de asociación, mientras que el método de regresión sirve para desarrollar un modelo estadístico para hacer predicciones. Para esta relación, la variable independiente es X, mientras que la variable dependiente es Y. Esta sección solo nos vamos a enfocar en modelos de regresión que contienen variables lineales. Sin embargo, modelos de regresión pueden asumir términos cuadráticos o cúbicos. Vamos a ver un ejemplo de regresión utilizando Minitab. Un mecánico deseaba conocer el efecto de ajustar la presión de aire de la remachadora con respecto a una altura de ensamblaje de un switch. La presión de aire es la variable independiente X y la altura de ensamblaje del switch es la variable dependiente Y. Se tomaron 10 observaciones y lo vamos a registrar en el siguiente archivo. Switch Regression. El mecánico sentía que había una correlación fuerte y quería ver si realmente existía una correlación fuerte y, si era así, cuál era el modelo lineal para predecir cuál sería la altura del ensamblaje basado en el ajuste de la presión de aire. Muy bien, vamos a ver los datos en Minitab. Aquí los tenemos. Tenemos lo que es la muestra, que comentábamos que eran 10, tenemos la presión del aire y tenemos la altura. Nos vamos a ir a estadística, regresión y vamos a calcular lo que es la gráfica de línea ajustada. Y, ¿qué tenemos como Y? La respuesta es la altura y como X, la presión del aire. Y aceptar.
Vemos aquí su diagrama de dispersión, en el cual pues vemos los puntos muy cercanos a lo que es la línea de regresión. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una regresión fuerte, tenemos una relación fuerte entre lo que es la presión del aire y la altura. Y esto lo podemos verificar porque el valor de R nos lo está dando a 0.925%. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el valor de R puede variar entre -1 y +1. Aquí estamos viendo que está muy llegado a 1, así que sería 0.925. ¿Qué quiere decir con eso? Que es positiva, una regresión lineal positiva. Y tenemos su ecuación de regresión, en el cual nos está diciendo que con esta podemos también realizar predicciones. ¿Sí? La altura está con 48.04 más 0.6296, dependiendo de la altura, de la presión, perdón, que queramos nosotros alimentar la máquina, pues va a ser lo que nos va a dar en cuanto a la altura. Dice, en esta ecuación de regresión, el valor de R para los datos observados con el uso de esta ecuación, podemos predecir el resultado de la altura del ensamblaje y un ajuste de presión dado. El gráfico de dispersión muestra una correlación positiva. Vemos también lo que nos arroja la hoja de sesión. Volvemos a ver, con la letra A tenemos la ecuación de regresión, con la letra B tenemos el coeficiente del valor P, que también el valor P cuando es menor a 0.05 quiere decir que es significativo. Tenemos el valor, la letra C con el valor de coeficiente de determinación que nos está diciendo que es un 92.5. La letra D nos está diciendo la tabla ANOVA. Y la letra E, el valor de P en la regresión. Quiere decir que también tenemos una relación significativa. ¿Cuáles son los pasos sugeridos para un análisis de regresión? Planear el estudio para asegurar aleatoriedad, imparcialidad y observaciones de un rango total de variación para ambos, tanto y X. Colectar los datos adecuadamente. Crear un gráfico de dispersión y la ecuación de regresión usada en la función de Minitab. Evaluar significancia del modelo de regresión usando el valor P para el modelo total. Los riesgos de correlación y regresión son: un valor alto de correlación no necesariamente implica una relación directa de causa y efecto, solo sugiere que existe un tipo de asociación. A menudo necesitaremos escarbar más a fondo dentro de las diferentes fuentes de variación de la variable independiente X para ganar más conocimiento y poder hacer mejoras reales. Vamos a echar un vistazo rápido a algunos de los errores más comunes en correlación y regresión. Observar un rango de comportamiento muy corto. Este marco de referencia angosto sugiere no correlación. El marco global sugiere una fuerte correlación positiva lineal. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nuestra muestra tiene que ser significativa para no correr un riesgo de error. Usando el ejemplo de correlación que vimos de SWAC, vamos a realizar también un análisis de regresión. Utilizando el modelo de regresión lineal, vamos a checar. Aquí lo tenemos. Vamos a correr la regresión. Recuérdense, estadística, regresión y nos vamos a ir a la línea ajustada. ¿Cuál es la respuesta?
la altura y cuál es el predictor, la edad. Y aquí lo tenemos. Sí, recordemos, lo que es el índice de correlación nos dice que es 99.5%. ¿Qué quiere decir? Que existe una fuerte regresión entre lo que es la edad y su altura. Y tenemos su línea de regresión en el cual podemos predecir. Si utilizando el modelo de regresión lineal derivado a una edad x igual a 50, la altura predecible para este jugador de la NBA es de alrededor de 16 pies. Este jugador es un buen candidato para entrar al libro Guinness, aunque los datos indican una correlación positiva fuerte y un valor también de R cuadrado significativo. El modelo se limita en predecir situaciones de vida reales.